En mayo del 2018 me ofrecieron la posibilidad de irme a restauración corporativa, a la central de Union Hotels. Solamente hay una parte que nos hace únicos, que es nuestro modelo único de gestión, que es la contratación de personas con discapacidad. La accesibilidad es nuestro ADN. ¿Cómo es esa experiencia de trabajar con este colectivo, que es tremendamente complejo? Realmente nuestro objetivo es llegar al 100%. No es fácil, sí que lleva detrás, ¿no?, mucho trabajo, crear, pensar, trabajar mucho la empatía. Y esa parte, ¿no?, de la sensibilidad, de la amabilidad, pero también situar a las personas en el centro. Es duro porque las personas que vienen de este colectivo vienen sin formación o nunca han trabajado, porque nunca nadie les ha dado la oportunidad. ¿Cuántas personas tienes tú y tu equipo a tu cargo? Unos 1000 y pico, aproximadamente en temporada alta. ¿Qué le dirías a este público que piensa que en el ámbito de la hospitalidad no hay un futuro profesional? Están totalmente equivocados. Aquella persona que realmente quiere, lo puede conseguir. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Mesa Abierta. Hoy estoy especialmente feliz, como lo estará Iñaki, porque contamos con una persona muy especial, que es Victoria Rodríguez Cerro, directora corporativa de alimentos y bebidas de Union Hotels, Vicky para los amigos. Vicky, bienvenida. Gracias. Iñaki, no sé si quieres empezar tú haciendo alguna pregunta. Bueno, Vicky, ya sabes que este podcast se enfoca de una manera muy natural. No queremos guionizar lo que vienen siendo los 60 minutos, así que hablemos con naturalidad. Y lo primero que yo creo que es presentarte a ti misma. ¿Quién es Vicky? Bueno, lo primero de todo es agradeceros la oportunidad y agradecer también, ¿no?, que lo hagáis tan fácil y tan cómodo, porque efectivamente es un alivio, por lo menos para mí. Y Vicky, bueno, pues soy una persona, soy una mujer ya, porque ya tengo 40 años. Yo nací en Extremadura hace 40 años, soy la pequeña de 8 hermanos, que por causas nos vinimos a Madrid. Mi padre quería dar una mejor vida a los hijos, porque realmente en Extremadura nos quedaba pues trabajar en la tierra, básicamente. Un beso enorme, evidentemente, para las personas agricultores y ganaderos, pero efectivamente es un trabajo durísimo, que agradezco hoy en día a mi padre de que no nos hubiera dejado, digamos, ese futuro. Empecé a estudiar restauración, primeramente hice otro módulo anterior que fue información y comercialización turística. Tuve la gran suerte, antes con 15 años, de estar en un campamento en el cual conocí a un monitor. Yo quería estudiar secretariado y me dijo: ni se te ocurra, turismo es el futuro, ¿no? Y sí que es verdad que empezó un poco a moverme, empecé a investigar y tenía claro de que me quería dedicar a algo relacionado con el turismo. Cuando realmente yo ya tenía edad para hacer selectividad y para estudiar la carrera, me di cuenta que no era 100% lo que quería, porque además existía una asignatura que era contabilidad y que era derecho, y realmente a mí tampoco me llamaba demasiado la atención, porque siempre he sido muy mala en matemáticas, muy buena estudiante, pero malísima en los números. Y cuando empecé, bueno, ya me desvié un poco y empecé a estudiar información y comercialización turística en Casa de Campo. Y nada más llegar el primer día nos dijo el tutor que no tenía salida profesional. Entonces, igualmente terminé, porque me empeñé en terminarlo ya que lo había estudiado, pero hice las prácticas en una agencia de viajes. Y estudié Amadeus en aquella época, pero también vi que aquello no era realmente lo mío. De ahí di el salto con José Antonio Aldecoa, a trabajar en su empresa, que era Hospedería y Hosterías Reales. Estuve trabajando en Ciudad Real, en Cuenca y en el País Vasco, concretamente en Baquio, que me encantó, tengo que reconocer esa zona. Allí estuve aproximadamente 3 meses, lo que es en Bilbao. Luego el resto estuve más o menos un año dando vueltas por España y estaba trabajando de recepcionista. Pero también veía que aquello no terminaba de entrarme, y fue cuando empecé a hacer mis pinitos en la restauración. Aunque estaba en recepción, de vez en cuando me escapaba, me metía en la cocina, ayudaba al cocinero, ayudaba a servir los platos en alguna comunión un fin de semana y demás, y poco a poco volví a Madrid y ya empecé a estudiar restauración igualmente en la Casa de Campo, en Lago. Qué bueno. 2 años, cuando terminé hice las prácticas en lo que es hoy Ilunion Pio 12, anteriormente Confortel Pio 12, 6 meses de práctica. Se supone que tenía que haber hecho 3 meses de sala, 3 meses de cocina, pero me tiraba demasiado el contacto con el cliente. Esa parte, ¿no?, de hospitality que hablábamos antes, de hospitalidad, de amabilidad, de empatía, ¿no? Al final es verdad que yo me metía en la cocina y para mí era un drama estar 8 horas hablando con un pescado o estar pelando patatas. Me encanta la profesión, me encanta. Y además adoro la cocina, o sea, es el mundo en sí, ¿no?, el conjunto del servicio y evidentemente la producción de la comida, pero sí que había algo que no me terminaba de llenar. Por eso hablamos con el director en aquel momento
y le pedí que por favor me dejara hacer los 6 meses de prácticas en la sala. Me lo aceptaron, al cabo de cuando terminé las prácticas me contrataron, al cabo de los 6 meses aproximadamente ya me hicieron indefinida y y al año aproximadamente ya era segunda metre, en lo que hoy es Ilunion Pio XII. Y aproximadamente en 2008 se abrió Ilunion Atrium y yo ya tuve la gran suerte de pasarme a ese centro ya con categoría de metre, donde estuve en ese hotel 10 años, siendo la metre. Y en mayo del 2018 me ofrecieron la posibilidad de irme a restauración corporativa, a la central de Ilunion Hotels. Y hasta hoy. Hasta hoy. ¿Y cómo lleva alguien que se define muy mala con las matemáticas, que no te creemos, gestionar 34 puntos de, o sea, 34 Sí. negocios de restauración, que no puntos de venta, porque en cada hotel tenéis restaurante, Hay varios, cafetería, sí. evidentemente Room toda la service, parte sí. de eventos, toda Sí. la restauración, etcétera, etcétera. Depende de ti. ¿Cómo lleva alguien que tiene esa responsabilidad los números ahora? Realmente con mucho tesón, porque me empecino y sí que es verdad que cuando yo veo que algo, digamos, es mi flaqueo, ¿no? O es mi punto débil, intento darle más horas o aprender o que alguien me enseñe. Entonces es verdad que tengo compañeros a los cuales estoy agradecidísima, que es el departamento financiero y administrativo, que además es verdad que no solamente, como he tenido la gran suerte de venir de abajo, sí que es verdad que conozco a mucha gente, ¿no? En los hoteles, que cada vez que he tenido dudas siempre me han sabido responder, siempre me han sabido guiar y por supuesto me han enseñado. Eso más la paciencia de los que hoy son mis jefes, ¿no? Beatriz Miguel, la directora de negocio, y por supuesto Inmaculada, directora de experiencia de cliente, ¿no? Incluso José Ángel, que parece, ahora ya lo tenemos un poco más controlado, pero a lo primero es verdad que me metía mucha presión con la parte de números, siempre no me decía cómo vamos y cómo vamos y cómo vamos, y eso sí que me ha obligado, ¿no? A mirar y revisar continuamente los informes y a estar continuamente en ese campo un poco más al día. Es bonito además esto que vos a ver, a mí me gusta especialmente hablar contigo, he dicho antes que me ilusionaba mucho esta entrevista, porque yo sufro en estos momentos la falta de vocaciones que tenemos en el sector, la falta de interés por profesionalizarse muchas veces en el sector, e incluso esa imagen tan negativa que muchas veces está presente en los medios de comunicación sobre el sector, sobre que si es un sector bueno, en el que no se puede hacer carrera, en el que no hay futuro, para el que sirve cualquiera, cuando en el fondo bueno, pues carreras como la tuya demuestran bueno, que eso no es así, que viniendo de un sector, como es mi caso, que yo fui totalmente vocacional, bueno, pues elegimos trabajar en este sector, nos desarrollamos profesionalmente, creo que muy bien, y además seguimos, a pesar de los años y a pesar efectivamente, bueno, pues de condicionantes típicas de este sector, que son las que son, que no vamos a negar, los horarios, etcétera, etcétera, pero seguimos ilusionados con crecer, ¿no? ¿Qué le dirías a este público que piensa efectivamente que en el ámbito de la hospitalidad, hoteles, restaurantes, cruceros, me da igual, colectividades, etcétera, etcétera, no hay un futuro profesional? Que están totalmente equivocados. Sí que es verdad que también tengo que reconocer que tiene que ser vocacional. Si realmente no sientes esa vocación y es más una obligación, efectivamente va a costar el doble, porque sobre todo al principio o en días puntuales o momentos o temporadas puntuales requiere de mucho esfuerzo y a veces también, ¿no? de decidir o de sopesar dónde estoy y dónde no estoy. Tengo que hacer un viaje, pues efectivamente voy a dejar a mi familia o no puedo hacer este plan porque me tengo que ir de viaje a un hotel, ¿no? O tengo que estar en otra ciudad. Pero por contra, sí que es verdad, ¿no? Que si aquella persona que realmente quiere, no puede conseguir. Bueno, de hecho, en el fondo, en todos los trabajos Totalmente. hay un elemento o un componente, quiero decir, de esto que has descrito, de estas situaciones, podríamos Es aplicarlas genérico. al mundo de las finanzas o podríamos aplicarlo al mundo de las tecnologías. O sea, en verdad hay que tener voluntad y vocación en casi todo lo que haces, ¿no? Y de alguna manera, bueno, pues asumir que tenemos que trabajar. O sea, todos preferiríamos estar de vacaciones, entre comillas, porque yo luego no soy incapaz de no liarme con nuevas cosas, pero a todos nos apetecería vivir un poco más tranquilos, pero en el fondo todos tenemos que tener un poco ese elemento o esa vocación, ¿no? Yo, bueno, lo primero, hoy voy a hablar poco, ¿vale? Os lo adelanto porque creo que puedo aprender mucho de vosotros dos. Creo que sois dos grandes conocedores de la parte de F&B, alimentos y bebidas del sector hotelero, así que voy a tratar de aprender más que hablar. Pero
Hablábamos en la última conversación de que esto tiene un aspecto vocacional, ¿no? De que sarna con gusto no pica, por así decir, ¿no? Yo creo que también es caer en un sitio como es Ilunion, ¿no? No es lo mismo haber entrado en el sector de alimentos y bebidas como camarero en restauración independiente que formar parte del ecosistema de Ilunion. Entonces, sí que te pediría un pequeño brief de qué es Ilunion, cuáles son sus características principales, hoteles nacionales, qué tipo de hoteles, también para dar al espectador una pequeña pincelada de los locales que estás gestionando a nivel alimentos y bebidas, junto con un equipazo que forma el grupo. Vale, me has dado mucha información y voy a intentar coger todo, o sea, intentar compensar, o sea, condensar. Ilunion es el grupo empresarial que pertenece a la ONCE. Ilunion Hotels es una de las empresas que componen el grupo Ilunion, que además hemos hecho este año 10 años, que estamos celebrando el 10º aniversario. Ilunion Hotels está compuesto por 32 hoteles a nivel nacional, más llevamos también la gestión del restaurante de las oficinas centrales, el Foodie Box de las oficinas, y tenemos además un restaurante que es Centro Especial de Empleo dentro de un hotel ordinario en Valencia. O sea, que serán las 34 unidades de negocio, pero realmente son 32 hoteles. 32 hoteles a nivel nacional. Tenemos 29 nacionales, tenemos 2 en Baleares, en Mallorca y Menorca, y 1 en Canarias, en Lanzarote. ¿Y hay algún motivo por el que os centráis en el territorio nacional y nunca...? Sí. Es que hay una frase que muchas veces escucho que es ellos ganan el dinero en el Caribe o en México, muchos grupos hoteleros, ¿no? Que son zonas muy rentables cuando hablamos de resorts de 2.000, 3.000 habitaciones, pero no sé si hay algún motivo concreto de Sí. limitar el crecimiento a nivel... Solamente hay una parte que nos hace únicos, que es nuestro modelo único de gestión, que es la contratación de personas con discapacidad. Aparte de la discapacidad, colectivos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Ese modelo es muy difícil replicarlo en el extranjero, bien por leyes, bien por cómo están estructuradas otras sociedades y demás. Sí que es verdad que estamos ahora ya planteándonos el salir fuera del territorio de península, de expandirnos a otras ciudades, que creo que todavía no es oficial, no lo puedo comentar, pero bueno, se queda dentro del ámbito de Europa. Y sí que quizá lo que más nos impida, ¿no?, seguir avanzando de manera un poco más expansiva, tampoco yo creo que es nuestro objetivo, es más bien consolidar nuestro modelo y realmente apostar por lo que creemos, por lo que nos hace realmente únicos y apostar por ese valor diferencial, que son las personas, ¿no?, y las personas con discapacidad en este caso concreto. De los 32 hoteles, que no te lo he dicho, pero bueno, de las 34 unidades de negocio tenemos 15 centros especiales de empleo. Esto lo que significa es que aproximadamente el 70 o más del 70% de la plantilla tiene que tener algún tipo de discapacidad. Iba a avanzar en algo que ya es Humánico, que es el propio proyecto que ya lo adelanto, ya me hago spoiler. Humánico, además, nosotros optamos o vamos hacia el 90% de plantilla social, que es 70% de discapacidad, un poquito más, y compensamos hacia ese 90 o más de personas en riesgo de exclusión o en situación de vulnerabilidad. Pues a mí personalmente esto me entusiasma porque muchas veces no ponemos en valor cómo el capital privado es capaz de ayudar tantísimo a la sociedad en una empresa como es la ONCE, en una vertiente que es Ilunion y concretamente Ilunion Hotels, que creo que acabas de mencionar que estáis migrando hacia un 90% en la parte humánico de empleados con discapacidad, ¿no? No, Plantilla social. que vengan del entorno de la exclusión social. Un 90% de empleados a los que se les ofrece la oportunidad de pasar por un proceso de integración y normalización de su vida, que es como... Una labor humana espectacular. De hecho, en el mundo de la gestión de activos hoteleros, de gestión de activos en general, de gestión de activos hoteleros en concreto, y dentro de los activos hoteleros, el activo de la restauración, porque es un activo para la empresa y para la actividad que tenéis, es verdad que es poco habitual encontrar una empresa que renuncie a parte de su EBITDA para dedicarlo a estos fines. Y a mí eso es lo que me parece más encomiable, ¿no? Porque es decir, normalmente todo lo que escuchamos o muchas de las cosas que escuchamos del sector se focalizan en lo negativo, en las malas prácticas
de algunas empresas pequeñas, medianas y grandes, pero hay empresas enormes. Es verdad que Ilunion, por su modelo de negocio, como dices tú, pues bueno, tiene un campo de actuación limitado. No es fácil. Yo trabajo en ocasiones pro bono o porque nos dan esa oportunidad con colectivos en situación de exclusión social, con personas con todo tipo de diversidades, etcétera, etcétera. Es un trabajo tremendamente satisfactorio, o sea, te llena a niveles bárbaros, pero no es fácil, porque además, bueno, pues la típica frase de quien no sabe y no entiende, como piensa que para la hostelería vale cualquiera, piensa que cualquier persona con síndrome de Down, por poner un ejemplo, que es un tipo de diversidad intelectual, sirve para camarero. No, hay síndromes de Down que son perfectos para ser jardineros, hay síndromes de Down que son perfectos para ser camareros, porque cada uno es especial, es único y tiene... esto no es café para todos, tú lo sabes muy bien, ¿no? Me gustaría además que intentes contarnos cómo es esa experiencia de trabajar con este colectivo, que es tremendamente complejo y sobre todo cuando estás hablando de esas proporciones. O sea, porque una cosa es que yo en mi plantilla tenga 1, 2, 3 personas que vengan del mundo de la exclusión social y otra cosa es que el 90% del equipo de Humánico, que es vuestra rama de restauración, vuestros nuevos restaurantes humanos únicos, tengan en un 90% de la exclusión social. Es muy complejo de gestionar. Realmente nuestro objetivo es llegar al 100%. Ahora mismo estamos aproximadamente entre un 85 y un 87, pero estaríamos ya prácticamente hablando del 90 y el objetivo es llegar a ese 100%, ¿no? Sí que efectivamente no es fácil, sí que lleva detrás, ¿no?, mucho trabajo, mucho también crear, pensar y sobre todo trabajar mucho la empatía y esa parte, ¿no?, de la sensibilidad, de la amabilidad, pero también situar a las personas en el centro y realmente preguntar, estar pendiente, usar ese feedback y sobre todo observar, pero también aprender, porque también es un aprendizaje para nosotros. O sea, yo me llevo cada día un aprendizaje, pero además cada día, cada temporada, ¿no?, y cada vez vamos también un poco haciendo mejores o mejorando procesos en otros hoteles, que a lo mejor son centros ordinarios, pero que también les viene bien, pero también enfocamos las cosas, los puntos, la parte de procesos o incluso una tarea cotidiana, pues a lo mejor es verdad que hay que explicarlo, hay que adaptarlo a cada persona. Porque sí que una de las cosas que yo he aprendido en mi época de Metre, ¿no?, precisamente, que gracias a eso también tengo otra visión ahora, yo viví el cambio de centro ordinario a centro especial de empleo. Efectivamente, no es algo, vuelvo a insistir, no es algo fácil, pero sí que es verdad, ¿no?, que tienes que hacer un cambio de chip en tu modelo, ¿no?, pero también en tu cabeza, pero también decir, ¿esto es realmente lo que quiero? Si tú estás de acuerdo o realmente compartes esos valores, va a ser más fácil, que fue mi caso. Entonces es verdad que yo del día a la mañana pues cambié la plantilla completamente, pero literal, ¿eh? O sea, no es que pasara un proceso, no, fue literal. Cambiamos porque nos daban la certificación y para conseguir la certificación es verdad que necesitábamos consolidar esa plantilla y tuvimos que hacer un movimiento de personas dentro de los hoteles aquí en Madrid. Y sí que es duro porque las personas precisamente, ¿no?, que vienen de esta parte o de este colectivo vienen sin formación, la gran mayoría, y vienen de otros sectores completamente diferentes o nunca han trabajado porque nunca nadie les ha dado la oportunidad. Entonces es verdad que es un trabajo también de escuchar y de ponerte, ¿no?, en su piel, pero también es gratificante, ¿no?, lo que sigue. O sea, cuando realmente pasas un mes y ves que esa persona, ¿no?, que tenía una situación X o una vivencia que ha tenido un pasado X y realmente está dando un evento o es responsable en la cafetería o es capaz de atender al cliente porque ha vencido ciertos miedos, o similar, dices, ostras, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ese es un elemento que muchas personas no tienen en cuenta. Es decir, no solo es que estas personas tengan una diversidad concreta, en el caso de las personas con diversidad, o que vengan de situaciones concretas, pero que es que estas situaciones a veces son de desamparo, de maltrato. O sea, son personas que llegan magulladas, dolidas. Entonces, hay que hacer un trabajo de mentoría y de coaching. En hotelería siempre hacemos mentoría y coaching, en restauración siempre hacemos mentoría y coaching, es inevitable, ¿no? Es decir, de hecho, precisamente por esta imagen que lamentablemente muchas veces se tiene en el sector, pues no trabajamos con pues, 200 licenciados universitarios que vienen de familias de extracto sociocultural y económico medio alto. O sea, solemos trabajar con personas, bueno, pues que necesitan que efectivamente les acompañemos mucho en el ámbito de la formación, ¿no? Pero en el caso, en el tuyo, es que además no es solo la formación.
es la mentoría, es el coaching, ¿no? Y además tú tienes que ser un espejo para ellos, porque se miran mucho en ti, ¿no? Que, o sea, si ya es importante como mando intermedio directivo ser un espejo de tus equipos, en tu caso, mucho más, ¿no? Sí, totalmente. No, para mí es un orgullo. Yo les represento, pero totalmente orgullosa porque además cuando hablamos de Humánico, ¿no? Hablamos de cualquier cosa que hacemos o que publicamos o en un evento y demás, siempre lo digo, pero además es que lo siento así, o sea, me siento muy orgullosa de representar a estas personas. ¿Puedes hacer también un pequeño zoom en Humánico? Sí. Porque lo mencionamos en las conversaciones. Bueno, Humánico es el proyecto de restauración de Ilunion Hotels, es la línea de restauración de Ilunion Hotels. Sí que es verdad que quiero puntualizar que no es el restaurante, porque un restaurante es un espacio. Nosotros realmente es la línea de restauración porque en los hoteles damos desayunos, almuerzos, cenas, buffet, no buffet, eventos, y por la tipología de hotel, ¿no? En función de, pero sí que Humánico da todo el servicio de restauración. O sea, da desayunos, da almuerzos, da cenas, da eventos, por ejemplo, en los hoteles urbanos, que tenemos bastantes eventos, aquí en Madrid concretamente, los eventos son Humánico. O sea, todo el servicio de restauración que se ofrezca en esos hoteles son Humánico. O sea, no es solamente el restaurante propiamente dicho. Aún así, es un proyecto que arrancamos en 2023 aproximadamente. Realmente a mí me dan un regalo, básicamente. Están haciendo comité de dirección el plan estratégico y me piden, ¿no? Nos piden a cada área que hagamos nuestro plan director de cada área. Y hay un momento en que yo, Beatriz Miguel, que es la directora de desarrollo de negocio, mi jefa, me pide que, o mejor me dice, piensa en grande y hacia dónde quieres llevar la restauración. Entonces es verdad que tras mucho benchmark, mucho analizar el mercado, vemos una oportunidad y es que nos damos cuenta que nuestro modelo único de negocio que tenemos interiorizado y que llevamos años trabajando en Ilunion, ¿no? Antes con Fortel, pero ahora en Ilunion Hotels, nos damos cuenta que lo que es basado en la restauración solamente, no hay nada en el mundo. Sí que hay restaurantes independientes y sí que hay algunos que intentan o que llevan o que tienen cierta filosofía o compartimos ciertos valores, pero no hay ninguna cadena hotelera. Y no hay ninguna cadena de restaurantes que lo estén haciendo. Por lo tanto, es verdad que somos únicos y a partir de ahí empezamos un poco más a profundizar. Tuve la suerte, en su momento no sabía si era suerte o era desgracia, pero ahora puedo decir tuve la gran suerte de que Comité me lo compró y me dijo, adelante, apostamos por esto, te acompañamos. Y es más, te apoyamos, ¿no? Incluso ya se forma el equipo de trabajo transversal, porque Humánico tengo que decir que no solo de restauración, aunque sí que lo he liderado yo y sí que es propiamente de restauración, ¿no? Pero hemos trabajado muchísimas áreas. Han estado todas involucradas, desde recursos humanos, la parte de, evidentemente, administración, la parte de data, para sacarme toda esa parte de análisis, que hemos pasado todas las cuentas analíticas propias de la restauración que hemos extraído de los hoteles, que tampoco es muy común en el mundo hotelero tener una cuenta exclusiva de la restauración. La parte también, ¿no? De, evidentemente, marketing y comunicación, que han hecho un trabajazo tremendo en imagen, brand delivery con la parte de producto, accesibilidad. Nosotros somos la primera cadena hotelera en obtener el certificado de accesibilidad, por lo tanto, todos nuestros espacios ya son accesibles, pero además nosotros formamos a las personas que trabajan para el Ilunion Hotels para también saber tratar o saber servir a las personas con discapacidad, lo que nos otorga, digamos, esa diferenciación. A partir de ahí vamos trabajando, vamos presentando, ¿no? El proyecto, hacemos también un focus group con clientes porque situamos en ese momento al cliente en el centro, nos sale la cultura de cliente céntrico y empezamos también a escuchar. Oye, cuando le hablábamos de Humánico, ¿no? Ya teníamos el nombre ya patentado, ya podíamos hablar de él y decíamos, ¿a qué te suena? ¿Qué te evoca? ¿Qué te imaginas, ¿no? cuando lo escuchas? ¿Qué quieres cuando llegues a un restaurante Humánico o vayas a un evento Humánico o vayas a desayunar en un espacio Humánico? Toda esa parte la fuimos recogiendo, hicimos luego después el Business Model Canva, ya de manera mucho también, ya con todos los equipos transversales ya formados. Ya a partir de ahí hicimos ese plan de negocio, empezamos a trabajar, a darle forma al proyecto. Tengo que decir que los hoteles no estaban cerrados, yo no empecé de cero. O sea, teníamos hotel Ilunion Atrium como un poco laboratorio, íbamos probando. Vamos a ver si este proceso, vamos a ver el uniforme, vamos a ver si la zapatilla, vamos a ver si la imagen, si esto es lo que queremos. Luego además también se hizo esa reforma, que era mucho más impactante, ¿no? Todo ya con ese concepto ya que un poco lo cerraba, ¿no? Ese círculo.
Y a partir de ahí, hasta en diciembre del 2024 terminamos la implantación o el despliegue de los 13 centros Humánico que tenemos. Aquí yo te quería hacer aquí 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son los principales retos de un proyecto de este calado? Y este tipo de proyectos requieren inversión. No sé si puedes contarnos un poco la apuesta económica que también hay por parte del grupo para este tipo de iniciativas. Sí, realmente sí que es verdad que ha habido una gran inversión, sobre todo en la parte de obra, que ahí sí que es verdad que se ha ido un pico, no es entero solamente de la restauración, sino que se han reformado más espacios del hotel, que se ha dado un poco cabida, y esa parte no sí que me llega una parte, ¿no?, a esa cuenta que decía antes de la parte de amortizaciones, que efectivamente se está metiendo en esa cuenta, ¿no?, que somos conscientes que evidentemente tenemos que ser rentables también, no solamente económicamente, sino que nosotros también nuestro objetivo es la rentabilidad social. Entonces es verdad que no es tanto el esfuerzo que hagas económico, que sí que se ha hecho, te lo confirmo, porque además hemos metido tecnología, hemos metido herramientas, toda la parte de imagen tiene un precio, evidentemente, pero yo creo que es más lo que estamos ahora, ¿no?, un poco recaudando, toda la parte, el reconocimiento que estamos teniendo, ¿no?, las felicitaciones que estamos recibiendo incluso en nuestras personas de esos centros, ¿no?, y del resto de hoteles, ¿no?, que estamos sintiendo tanto apoyo que yo creo que el económico queda en segundo plano. Lo decíamos antes, ¿no? Al final, en el ámbito de la gestión de activos y de activos hoteleros, el concepto de rentabilidad, eh, varía de empresa a empresa, ¿no? Y el vuestro es otro, ¿no? Sí. Evidentemente, Ilunion tiene que facturar, evidentemente, Ilunion tiene que pagar sus costes, tiene que pagar sus nóminas, tiene que pagar a sus proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. El trabajo que hace Ilunion, como hacen muchas otras compañías, espolea la innovación, la investigación, el desarrollo, la innovación, porque evidentemente, pues, por ejemplo, en ese proceso de hacer todos los hoteles accesibles hay innovación y seguro que hay desarrollos tecnológicos y hay desarrollos a nivel de equipos, de mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, efectivamente, vuestro concepto de rentabilidad no es el EBITDA puro y duro, por así decirlo, ¿no? Y esto es bonito. Hay un componente de rentabilidad social. Claro, rentabilidad social, ¿no?, que es importante. No todo se hace por el euro específico en la cuenta, ¿no? Luego hay otro tema que a mí me gusta mucho. En hotelería y en restauración hablamos mucho del customer centric, ¿no?, y del customer centricity, del cliente en el centro, ¿no? La experiencia del cliente. Joder, pero olvidamos tantas veces al cliente interno. El cliente interno también tiene una experiencia, ¿no? Totalmente. Y nosotros es verdad que yo siempre digo que nuestra industria es la industria del sí. Nos han educado en el sí. De hecho, tenemos un problema. Yo tengo un problema porque hay muchas cosas en las que no sé decir que no, porque culturalmente estoy programado para decir que sí. De hecho, la cadena hotelera Marriott tiene su lema es Yes, I can. Could you? Yes, I can. Muy ¿No? americano. Es muy americano, ¿no? Entonces, ponemos mucho foco en el cliente, pero para que los hoteles, que deben ser espacios empáticos, acogedores, cariñosos, que te arropen, que te besen antes de acostarte, etcétera, etcétera, muchas veces ponen mucho el foco en la experiencia del cliente, del consumidor, del huésped, del cliente del restaurante, del bar, pero se olvidan de sus equipos. Y para que un hotel sea acogedor, hay que empezar por la gente de dentro, ¿no? Y yo creo que eso también distingue el Ilunion mucho. ¿Qué? De hecho, Vicky, y hablando de este aspecto de la experiencia de cliente interno, ¿no?, que tiene que ver mucho con cultura de empresa, lógicamente, hay empresas que la tienen y hay empresas que no la tienen, vosotros tenéis un proyecto muy bonito que se llama I am your host, soy tu anfitrión. ¿Nos puedes contar algo de este? Sí, yo pertenezco, en la restauración en un hotel está dentro del departamento de experiencia de cliente, liderado por Inmaculada Martínez Ruiz. Sí que además cuando vino, ¿no?, ella a la empresa, sí que dio un giro de 360 grados, se creó el departamento porque no existía y sí que empezamos un poco a cambiar el foco. Situamos en el medio no solamente al cliente, sino también al empleado. Tenemos esa doble visión. Todos los procesos que se apliquen para el cliente, primero se va pensando en las personas, porque somos conscientes en Ilunion Hotels de que el impacto en el cliente depende de la persona, pero depende también de cómo esa persona se sienta, pero depende también de que ese proceso no sea estanco. Entonces, cambiamos en 2024, cambiamos toda la cultura de procesos
de la compañía. Ha sido un año muy bonito porque hemos lanzado dos proyectos estratégicos, como ha sido Humánico y como ha sido I'm Your Host. Hemos ido por los diferentes hoteles, el equipo de experiencia de cliente, para dar esa formación y para hacer esas introducciones, pero también para romper esas barreras y poder presentarlos. Y eso, yo me centro en la parte de restauración, pero la parte de alojamiento también ha cambiado, el departamento de pisos también ha cambiado, mantenimiento, ha sido toda la parte, ¿no? más de operaciones que hemos estado trabajando de la mano junto con otra compañera que es bot de cliente, en este caso se llama Mauri, la cual también nos ha metido esa revolución en cuestión de herramientas, en cuestión de cambiar esa imagen, ¿no? Lo que el cliente espera, lo que el cliente escucha, de dar ese giro de 360 grados y poder adaptarlo en procesos. Midiendo desde que el cliente, haciendo ese journey, hicimos un journey map del cliente desde que está pensando en hacer un viaje hasta que se va de la compañía. Todo eso lo fuimos viendo, ¿no? por escalas, donde realmente la parte de in-stay, ¿no? Que es la parte que más nos toca a nosotros, esos procesos desde que entra hasta que sale del hotel, ya fuera un hotel vacacional, ya fuera un hotel urbano, independientemente de la categoría que tuviera, e intentar estandarizar y homogeneizar esos procesos y a la vez yo ya con esa visión hacia Humánico, ¿no? De adaptarlo a esas personas, un poco hacerlos más soft, ¿no? Más suaves, más de que realmente se note que estás pensando en esas personas. Tengo la gran suerte de que vengo también del sector y que he estado también trabajando, me considero una persona también muy operativa, me gusta mucho lo que hago. Entonces es verdad que me ha sido también muy fácil ponerme en la piel, ¿no? De cuando he querido hacer un proceso de, por ejemplo, ¿no? De el saludo que tenemos homologado, que lo aprobamos, lo decidimos entre todos, no ha sido una elección al azar ni ha sido por qué, sino que el saludo, tengo que decirlo, damos así la bienvenida a los clientes en lenguaje de signos. Eso es, hacemos un guiño a la lengua de signos, ¿no? Por la parte también de la discapacidad, es un gracias, pero nosotros lo cogemos prestado, ¿no? Y es como un bienvenido, como un hola, un encantado de estar aquí, ¿no? Y luego también, centrándome en la parte de restauración, creamos con Humánico ese claim, que es el sabor de la diversidad, pero además en los centros, que no son centros especiales de empleo o que no son Humánico, también mantienen estos procesos. Hemos estandarizado otra vez. Yo no sé, bueno, yo no sé tú, Iñaki, pero yo me lo estoy emocionando. Quiero decir, tengo de hecho a ratos la lágrima ahí a punto de brotar, porque a mí esto es un tema que me afecta mucho. Sabes que además yo en Ilunion tengo muchos amigos, muchas amigas de hecho, y tengo mucho cariño. Una de las cosas que también me gusta de Ilunion, también de otras compañías hoteleras, Iberostar también se caracteriza por lo mismo, es porque tiene mucha presencia de directiva en su estructura jerárquica. Es decir, es una empresa que, por lo menos la percepción desde fuera, es que le da mucha oportunidad a la mujer, ¿no? Y de hecho, has estado hablando y has mencionado varias compañeras que tienen Sí. figuras directivas, y antes hablaba de amigas. Yo he tenido la suerte de ser profesoras ellas, de 3 de tus compañeras, ¿no? Directoras generales de hotel. ¿Cómo es Ilunion en esa faceta, por ejemplo, porque no es solo la exclusión social, la diversidad, sino que también a veces el colectivo de la mujer, bueno, pues con razón se queja de la falta de visibilidad en la empresa, de las oportunidades de carrera, de la conciliación, ¿no? Tú al final, bueno, pues gestionas un departamento muy grande, pero tienes una dualidad que es tu vida personal, ¿no? ¿Cómo es Ilunion para esto? Realmente nosotros forma parte de la cultura de la empresa. O sea, tenemos 11 valores. Dentro de esos 11 valores está la equidad y la igualdad de oportunidades, pero llevada totalmente, ¿no? a rajatabla. Efectivamente, nosotros creo que ahora mismo lo que es el grupo en sí, concretamente en Ilunion Hoteles, dentro de figura, digamos, con cierto mando, hay más mujeres que hombres. Sí que además, ¿no? Es una, iba a decir situación, pero tampoco situación, una cosa, no sé cómo explicarlo, que efectivamente siempre nos han apoyado. O sea, no puedo sentir, ni jamás he sentido lo que es la discriminación. Para nosotros además eso es como una palabra erradicada prácticamente. Pero además siempre, yo en mi caso personal, ya me centro en mí, ¿no? Siempre he sentido el apoyo. O sea, es verdad, ¿no? Que yo he tenido la gran suerte de crecer como profesional dentro de esta casa, y a mí siempre me han dado oportunidad y nunca jamás me han dicho es que eres mejor o eres peor que otro. No, dependiendo en qué situación, en qué momento y para qué, efectivamente, ¿no? Ahí me han tenido presente cuando me han necesitado y jamás me han hecho de lado o me han dicho
no porque hay o porque jamás, y lo puedo decir, pero tampoco he visto que lo hayan hecho nadie delante. O sea, delante mía ni conocido. Desde el punto de vista de conciliación, que ya es todo el mundo, no es solo evidentemente el equipo femenino de Ilunion, sino que ya serían todos los trabajadores de Ilunion. ¿Cómo es Ilunion desde el punto de vista de conciliación? Pues precisamente situando a las personas en el centro, a nivel, ya no hablo de Ilunion Hotels, sino también hablo ya de lo que es el grupo Ilunion. Tenemos conciliación familiar y horarios flexibles, o sea, no solamente a nivel Ilunion Hotels, sino también lo que es todo Ilunion, la parte de las oficinas. Y sí que además tenemos otra serie de medidas, ¿no?, también sociales, que evidentemente nos afecta a todos los trabajadores, pero ya centrándome en Ilunion Hotels, tenemos un 90% de clima laboral. Entonces, es muy alto, tiene que haber algo que efectivamente, ¿no? El resultado en las encuestas de clima laboral, para que nos entiendan quien no sabe lo que es esto, pues las empresas pequeñas no hay encuestas de clima laboral, ¿vale? Tenéis un resultado del 90% en clima laboral, Correcto. que es muy bueno, o sea, es muy alto, Espectacular. comparado con otras compañías multinacionales. Vosotros no sois multinacional, pero decirte, compañías grandes y compañías multinacionales es un resultado muy alto. Es espectacular. Nosotros también teníamos en mis anteriores trabajos encuestas de clima y el 90% era algo aspiracional. Yo voy a cambiar un poquito de tercio y me voy a poner un poco más técnico, voy a abusar de vuestro conocimiento, pero creo que es muy interesante para la audiencia también entender aspectos más de la distribución de la facturación en un hotel, entendiendo el sector F&B de Food and Beverage, cuánto impacto puede llegar a tener en el revenue de un grupo hotelero, en la rentabilidad del mismo, ¿no? Cómo baja del top line al bottom line. ¿Qué es lo normal? Me imagino que habrá diferenciación en el aspecto de vacacionales, urbanos boutique, agro boutique. Yo, si me lo permite nuestra invitada, quizá como tengo una visión, como digo yo veo los toros desde la barrera en Totalmente. estos momentos de mi vida, ¿no? Trabajo con muchas empresas hoteleras, investigo mucho por ese papel que tengo de director del máster de Dirección de Alimentos y Bebidas en el Basque y del Executive Master en el que tú participaste además en una ocasión. Sí. Yo te diría que hay dos fenómenos que pueden espolear o no la restauración en un hotel. Primero es la ambición estratégica de la compañía hotelera, es decir, si apuesta o no apuesta por la restauración. Esto es un tema importantísimo. Ayer Vicky y yo estábamos en un evento de AIDABE, de la Asociación de Directores de Alimentos y Bebidas, a la cual pertenecemos los dos, compartiendo con amigos y compañeros y estas cosas, y yo decía una frase, digo, un jefe, lejos de lo que mucha gente piensa, que es que en los restaurantes no se come bien, o sea, en los hoteles no se come bien, tal y cual, un jefe de cocina no es mejor ni peor por el escenario que ocupa. O sea, un jefe de cocina no es mejor ni peor fuera de un hotel que dentro de un hotel. Dependiendo de los medios, de los recursos, de la ambición estratégica de la empresa, podrá hacer un trabajo mejor o peor. Vicky hace un trabajo magnífico porque en su empresa hay una ambición estratégica. Ella lo ha dicho. Me han sentado en un comité, me han pedido un plan director, me han aprobado un plan director, me han dado los recursos para llevar a cabo un plan director. Si hay ambición estratégica, es un espoleador y luego, efectivamente, está la tipología de hotel. No es lo mismo un hotel pues antes hablábamos de Extremadura, ¿no? Es decir, no es lo mismo un hotel en Cáceres, que a pesar de ser una ciudad maravillosa, pues es un entorno más rural, y donde probablemente la restauración en los hoteles sea el 50, el 60 y hasta el 70% de la facturación del hotel. Es decir, nosotros de hecho hablamos de un fenómeno que es restaurantes con habitaciones, que suele ser lo característico de los hoteles de ese tipo de entornos. Y Paradores, como gran cadena hotelera, por ejemplo, podría ser ejemplo. Paradores ha tenido durante años un 50 o un 55% de ingresos de restauración frente a un 50 o 45% de alojamiento. Y eso que Paradores son hoteles de categoría superior, que es decir, que no tienen tarifas de 30 ni de 40 euros. Y diríamos que en el ámbito urbano, en un hotel urbano puro de negocios, el balance suele ser 70% de los ingresos restauración, 75%, incluso 80%, restauración, alojamiento, y a la contra una cifra más pequeña en la restauración, salvo que sean hoteles congresuales, que los congresuales, tanto vacacionales como urbanos, tienden a balancearse hacia un 60-40, 60 alojamiento, 40% restauración. Y los hoteles de lujo, porque en los hoteles de lujo también la restauración tiene un peso importante, ¿no?
Y luego en vacacionales, que de nuevo hay muchos tipos de vacacionales, hay una diferencia entre un vacacional y un resort. En un resort la restauración no tiende a medirse, porque normalmente se vende paquete de media pensión, pensión completa, todo incluido, y no se hace un split No es un claro, commodity. ¿vale? Entonces pero podríamos decir que igual es un 40% de los ingresos, ¿no? Y aquí en un all inclusive, el food cost, ¿qué porcentaje? No se sabe. ¿Cómo que no se sabe? En un todo incluido se trabaja con un allowance, es decir, se le da a la Dirección de Alimentos y Bebidas o a la Jefatura Ejecutiva de Cocina un gasto máximo por día por hospedado. Así es. O sea, un dinero, un recurso. Por ejemplo, hay cadenas hoteleras, las de lujo, en el Caribe. Yo qué sé, el otro día estaba hablando con amigos que son vicepresidentes de operaciones, en concreto vicepresidentes de alimentos y bebidas de Marriott y de Hyatt, y trabajan con $50 por día para los todo incluidos para sus clientes. Pero también conocemos Vicky y yo hoteles que trabajan con 15. Un todo incluido. Desayunar, comer, cenar y chuminear a lo largo de todo el día. Entonces, en todo incluido no se trabaja el concepto del food cost, se trabaja el concepto del allowance o del el gasto máximo permitido, por así decirlo, el consumo máximo permitido por persona, y en urbanos, congresuales, etcétera, etcétera, sí es más propio el concepto del food cost. Y de nuevo varía, dependiendo porque hay una cosa que aquí es importante, y yo, Vicky, quiero también que tú lances a favor de tus compañeros una lanza, ¿vale? Muchas veces se denosta mucho la figura de la Dirección de Alimentos y Bebidas en los hoteles, y el profesional más completo que existe de gestión de la restauración es el director de alimentos y bebidas de los hoteles. Que lo mismo te está dando un desayuno por 4 euros, un inserso por 10 euros, una cena de gala por 120 euros y está gestionando una discoteca por las noches. Toca todos los palos con todos los costes. Totalmente. ¿Vale? Es decir, es una persona poliédrica. ¿Pero sí o no? O sea, Sí. tú además, ¿cuántos cubiertos estáis dando ahora mismo al año en Ilunion, por ejemplo? 1.000.000 y pico, contando los desayunos. 1.000.000 y pico de cubiertos. ¿Cuántas personas tienes tú y tu equipo a tu cargo? Más de 500 personas. Bueno, más de 500 de plantilla media. Somos más, ¿eh? Correcto. Unos 1.000 y pico. 1.000 y pico Aproximadamente en temporada en las alta. puntas. Sí. O sea, fijaros las dimensiones, ¿no? Sí, Entonces, O sea, un hotel como un vacacional en plena temporada puede haber perfectamente de plantilla 58, 50 camareros, más 40 y tantos cocineros. En un hotel. Con el reto de la altísima rotación y con la dificultad de encontrar hoy en día mano de obra en ciertas zonas especialmente tensionadas de verano. O sea, me parece bárbaro. el otro día hablaba con un vicepresidente de una compañía hotelera, no de alimentos y bebidas, un vicepresidente de operaciones, y me decía, tengo directores de alimentos y bebidas que gestionan más presupuesto, más recursos, más personas que muchos directores generales de hotel de la compañía. O sea, hay directores de hotel que gestionan menos negocio que un director de alimentos y bebidas en la compañía. Sí, nosotros es verdad que, un poco aludiendo, ¿no?, a lo que decías antes, en Ilunion Hotels concretamente, el 20% de la restauración global, o sea, de la facturación global es restauración, el 20%. Pero sí que es verdad que nosotros en rentabilidad estamos dando beneficio y superamos la media. Oye, pues felicidades, porque no suele ser lo habitual. Muchas veces la restauración hotelera, precisamente cuando no es estratégica, tiende a ser un commodity, ¿no? Un amenity para el cliente. De hecho, es verdad, y yo creo en ello, ¿eh? Le parafraseo a un amigo nuestro, Sergio Mellado, director corporativo de alimentos y bebidas de Cataluña, que dice que la restauración hotelera lo primero que tiene que estar es para vender más habitaciones y más salones y venderlos más caros. Y es una realidad. O sea, el primer objetivo que tiene que marcarse la Dirección de Alimentos y Bebidas es contribuir a la satisfacción global del cliente, a la experiencia global del cliente, porque no nos vamos a engañar, el tractor a nivel de cifra de facturación y de margen en un hotel es el Esa habitación, alojamiento. sí, Es así, totalmente. ¿correcto? Pero luego hay casos claros como el vuestro, como lo estás diciendo. No sé si es una indiscreción preguntarte qué rentabilidad habéis tenido, ¿no? 10%. Pues si no, a ver, sé que no es una indiscreción porque podemos irnos a la memoria de Ilunion, pero como no la tenemos, pues la pregunto. Pero si además puede dar un beneficio, y fíjate, un 10% de beneficio no es un mal beneficio en restauración hotelera, cuando muchas cadenas no lo tienen o justo empatan, oye, pues es todavía más meritorio, chapó. Gracias. Qué bueno. Creo que se habla mucho de la parte de revenue management en la gestión de las habitaciones, es decir, oye, ¿cómo puedo maximizar los ingresos de mi hotel en función de la demanda, ¿no? Es algo que se hace
con los billetes de tren, con los billetes de avión, evidentemente pues fluctúan los precios en función de la demanda que tengas, pero no es tan habitual llevarlo a la parte de alimentos y bebidas. Siempre está encima de la mesa, pero no es fácil de aplicar. No sé si vosotros hacéis esas variaciones de precio, de cubierto en función de la época del año, la hora. Te confirmo que sí, que lo hacemos. Sí que es verdad que no de una manera basada en herramientas o de manera flexible, sino que sí que nos guiamos más por la temporalidad, dependiendo también del punto de venta que esté gestionando, ¿no?, esa venta en ese momento, o también incluso dependiendo del momento del día en el que se vaya a tomar, ¿no?, ese servicio o se vaya a consumir ese servicio, también se varía de precios, pero de momento creo que es el futuro. Pero de momento no estamos 100% preparados, la sociedad, para admitir, ¿no?, esa fluctuación de precio de vengo a las 5 y el café me cuesta 1, pero si vengo a las 7 el café me cuesta 2,5. Entonces es verdad que lo primero, también hay que educar y concienciar también de que efectivamente, ¿por qué no? Si está el hotel lleno o está la restauración o está el restaurante o está la cafetería o está la piscina o es temporada alta, ¿por qué no se puede cobrar un poco más? ¿O por qué no, si está vacío, cobrar un poco menos o similar o a la inversa en función de dependiendo qué? Y nos falta esa parte, pero también nos falta la parte, yo creo, de desarrollar mucho más tecnología y de que nos permita flexibilizar los precios, porque si tenemos cartas físicas que ahora mismo, ¿no?, las necesitamos, de hecho nos obliga la ley, la parte de consumo, ¿no?, que efectivamente tenemos que tener ese soporte gráfico, mientras que tengamos esas cartas físicas, trabajar con precios dinámicos es muy difícil en la hostelería. Yo distinguiría, y sobre todo porque al final lo has añadido tú, hay un gran desconocimiento de la gestión de alimentos y bebidas en general en el mundo, tanto en la restauración independiente, organizada o no, como en la hotelera. Y yo me sonrío mucho porque ahora que está tan de moda efectivamente el revenue y yield management en el mundo de la hospitalidad, de la hotelería, leo pues mucho artículo, por ejemplo, de gente preguntándose qué para cuándo en la restauración. Y yo siempre que, como somos unos osados y no estudiamos, no sabemos que ya se hacía revenue en restauración en los años 60 y en los años 70, y de hecho se empezó a hacer en restauración antes que en alojamientos, con un método que nosotros llamamos internamente, pues somos así de pomposos, ingeniería de menús e ingeniería de precios, y que se basa en lo que se basa el revenue, que es en intentar anticipar el comportamiento de la demanda y sobre todo la inelasticidad de la demanda frente al consumo de un determinado plato o bebida, en el caso de las habitaciones, para maximizar el precio. Evidentemente, como dice Vicky, la gestión dinámica de precios, que es una de las miles de patas del concepto del revenue y del yield management, bueno, es complicada de trasladar al cliente de la restauración, no al de la habitación, porque el cliente de una habitación de hotel tiene un mayor componente de necesidad. Tengo que ir a Madrid, tengo que estar en esta zona, tengo que dormir en un hotel de estas características, por tanto, muero al palo del precio que hay. Pero la restauración es un capricho. Si no me encaja este precio, salgo del hotel, cruzo la calle y tengo 40 sitios donde comer o donde beber, ¿no? Entonces hay una serie de características que nos limitan. Y ante esto digo que, por ejemplo, para que veáis que no es nada nuevo, hay una multinacional, no sé si podemos hacer publicidad de gente con la que no trabajamos, creo que sí, porque como no trabajamos con ella, entiendo que voy a hacer, pero hay una multinacional que se llama Simon & Schuster, que está especializada en gestión de precios en todo tipo de ámbitos. Tiene un socio en España, que es Miguel Afán de Rivera, que no le conozco personalmente, pero escribe unas reflexiones sobre precios magníficas en LinkedIn, y en concreto sobre precios aplicados al canal de la restauración, en concreto a la restauración independiente. Merece la pena, restauración organizada independiente, y merece la pena leerlo, y me consta, porque bueno, pues el otro día hablando con un buen amigo que ahora es ex vicepresidente de operaciones de F&B de una de las principales multinacionales hoteleras españolas, me decía, un año les llamamos a estos señores, y en 7 meses habíamos recuperado la inversión que habíamos hecho en la consultoría y la habíamos multiplicado por 3 o por 4, ¿no? Es decir, porque funciona. Evidentemente no es, decíamos, no es fácil, es decir, tiene unas condicionantes muy específicas gestionar el revenue y el yield management de la restauración, pero es necesario, y es necesario porque primero la naturaleza de una empresa evidentemente es ganar dinero, pero en el caso vuestro es que además cuanto más dinero gane Ilunion y pueda destinar a la preciosa causa que tenéis, pues mejor que mejor. Así que... Hay una reinversión en valor. Correcto. Hay una reinversión en valor, sin duda, sin duda. ¿Y cuáles dirías, Vicky, que son
por ayudar a esas personas que se están introduciendo en un aspecto corporativo, en la gestión de alimentos y bebidas de un grupo, los principales retos a los que te enfrentas en tu día a día dentro de esa figura concreta. Bueno, realmente yo creo que tienen que conocer muy bien la operativa. Una persona que solamente tiene la parte, ¿no?, de temario, pero no ha pasado por esa parte operativa, yo creo que le va a faltar siempre esa pata. Es muy importante la experiencia que puedas tener y que puedas conocer, ¿no?, de primera mano para saber luego trasladar, porque una de las labores principales que yo hago es establecer los procesos. O sea, la parte de manuales, procedimiento, la estandarización, y si no conoces, digamos, esa base, si no conoces la necesidad de las personas o no conoces la necesidad de ese cliente, es muy difícil poder plantarlo. Y aquí la parte de gestión de proveedores, ¿cómo la hacéis? Porque me imagino que hay que unificar criterios, pues oye, hay un proveedor de cerveza y tiene que ser para todos los hoteles y tendrá diferentes centros logísticos. Hay un proveedor de carne, lo desconozco, o de pan. Entonces, me imagino que hay un proceso de selección de proveedores y luego hay ese proceso de coordinar la entrega de productos o buscar los almacenes operativos o los distribuidores locales de ese mismo producto. O sea, Sí, es una parte tediosa, me imagino. sí, muy tediosa, de hecho. Porque Pero puede variar hasta el coste del producto en función de la provincia, me imagino. sí, correctamente. Bueno, concretamente tenemos en el caso de las islas. O sea, efectivamente no manejamos los mismos precios, pero incluso dentro de península no manejamos mismos precios de coste. Entonces es verdad, Y a veces ni los mismos productos, porque a las totalmente, islas no llegan todos los productos que totalmente, llegan ni a... todos los proveedores. Entonces, nosotros es verdad que a nivel cadena tenemos aproximadamente 220 proveedores en alimentos y bebidas. Me voy a centrar en lo que es mi área. Alimentos y bebidas 220, de los cuales aproximadamente estamos hablando que el 80-90% son locales. Locales me refiero, no, o sea, tanto de kilómetro cero como de proveedor local. Entonces, además, el restante, digamos, son proveedores nacionales, que son los que realmente nos hacen la distribución capilar. Sí que suelen tener almacenes logísticos, normalmente casi la mayoría tienen diferentes almacenes no repartidos por España, que en función de la cercanía pues te sirve desde Valencia o te sirve desde Madrid o te sirve desde Andalucía, en función también un poco de la casuística o de lo que sea ese proveedor en concreto. Cuando estamos hablando de estandarizar la oferta, sobre todo en la parte de cartas, en la parte un poco más de eventos y demás, un único producto, conseguirlo a nivel nacional, a veces es una tarea ardua, no, lo que sigue. Claro. Porque es verdad, ¿no?, que siempre pedimos muestras, pero intentamos también garantizar que sea ese producto el que está llegando a todos los puntos, ¿no? A veces se consigue aproximado, y luego también hay centros que empiezan a tener reclamaciones propias. Necesito, van levantando la mano, todo va filtrado por mí, entonces vamos pidiendo siempre muestras, vamos también valorando a ese proveedor, vamos valorando la ficha técnica, vamos también valorando el origen del producto, porque hay una cosa que no he dicho, que aprovecho para decir, que nosotros trabajamos con proveedores que realmente compartan nuestros valores. Sí que es verdad que hicimos, ¿no?, hace ya un par de años o 3 más o menos, hicimos el código ético a nivel grupo, que estamos aplicando y lo llevamos también a nuestros proveedores, pero pasamos también, ¿no?, otra parte más de filtro en esa homologación, en ese proceso homologativo, que digamos también tienen que tener ¿no?, esa parte, esa pata social, esa parte que también vaya un poco con lo que nosotros estamos abogando, que es nuestro core. Sí, no, nosotros que hemos tenido la suerte de poder trabajar con Ilunion desde Check y la verdad es que nos lo habéis puesto muy fácil desde el principio. Ha habido siempre un equipo humano muy cercano, pues yo creo que ayudado ligeramente en la parte de la estandarización, de las cartas, de toda esa parte a nivel nacional. Te tengo que decir que para nosotros ha sido muy agradable trabajar con vosotros porque lo que vemos detrás de Ilunion Hotels son personas, y al final las empresas están compuestas por personas y siempre ha habido una relación de respeto, de tú a tú, o sea, el nivel de proveedor-cliente, ¿no?, que al final sois clientes. Creo que hay ciertas empresas que muchas veces ven esa parte, ese componente de cliente de una manera autárquica y sin embargo con vosotros siempre hemos sentido esa cercanía para poder llamaros por teléfono, para poder hablar y en ese aspecto puedo Pero es dar... recíproco, ¿eh? Sí, Tengo que decir lo que es recíproco. Yo reconozco que cuando además contactamos en su momento,
sí que tuve la gran suerte, ¿no? También de que os cruzarais, ¿no? También en ese momento que teníamos esa necesidad y nunca jamás no he sentido esa parte de, porque todo lo que pedíamos era sí, sí, se puede, además me acuerdo, ¿no? La primera vez que nos conocimos tú y yo, ¿no? Que íbamos a hacer el hotel piloto para ver cómo funcionaba, porque otra cosa que tenemos nosotros es que todo lo hacemos piloto, iteramos y en función de cómo nos vaya decidimos desplegar o no, ¿vale? Que también es una cosa que tenemos de comportamiento. Y sí que es verdad, ¿no? Que yo me acuerdo que en ese momento yo decía, pero si es que todo dice que sí, todo es facilidad, no teníamos problemas ni en la facturación, ni en la parte administrativa, o sea que también no lo habéis puesto muy fácil, que también es agradecer. Luego, el equipo, los que se me quejaban eran el equipo de tecnología y demás, pero no, y además tengo que decir que en todo momento introducíais en el discurso el componente social, volvía un poco a lo mismo. Oye, Iñaki, es que necesitamos que las cartas tengan ciertos contrastes de colores para que las personas que tienen una discapacidad visual sea fácil para ellos. Oye, Iñaki, por favor, comparte esto con nuestro equipo y no es algo que ponéis a nivel greenwashing, que se suele decir, sino que yo he vivido en mis propias carnes que el componente de relevancia que tiene para poder trabajar con vosotros es enorme y forma parte del discurso en todo el viaje comercial con vosotros. Hay una parte, perdona que te interrumpa, que efectivamente la accesibilidad es nuestro ADN. La accesibilidad. O sea, pero es que además si no lo vives, no lo compartes, no lo exiges, ¿no? Totalmente. Porque también hay que abrir la mente, ¿no? Hay que abrir a la sociedad, no solamente a lo que estamos haciendo, sino también a que nos comprendan, a que compartan y a que también apliquen, porque precisamente, ¿no? Las personas con discapacidad existen muchas, existen en muchos, o sea, repartidas por el territorio nacional, no solamente como trabajadores, sino también como usuarios. Y también hay que tener claro, ¿no? Por suerte nosotros, primera cadena hotelera, certificada, ¿no? En accesibilidad universal desde hace ya muchos años. Y sí que es verdad, ¿no? Que lo tenemos muy en cuenta y muy metido en todo el viaje de ese cliente, pero desde diseñar los espacios, decorar los espacios, el contraste de las pantallas, el contraste, ¿no? De cuando escanean ese código QR, pero también incluso la letra, el tamaño de letra. Ya está, lo tenemos tan interiorizado que a nosotros nos chirría. Cuando vamos a algún lado o lo vemos o alguien nos presenta, es como, esto no es accesible. O sea, enseguida lo detectamos, ¿no? Porque efectivamente estamos acostumbrados, o sea, está dentro de nosotros, está integrado. Habéis desarrollado un método. Muy bien. Yo me queda una pregunta que hacerle a Vicky y se la tengo que hacer sí o sí, ¿vale? Porque Vicky y yo compartimos, decíamos, un espacio que es Aidave, en el que yo decía ayer en este evento en el que estábamos que, bueno, preocupados por un sector que nos enamora, en el que vivimos literalmente 24 horas y por el que sentimos pasión, nosotros vemos un futuro y queremos, de alguna manera, sembrar entre los más jóvenes pues un camino de oportunidades, de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que se adentran, que se quieren adentrar en el mundo de la hospitalidad, de la hotelería, en concreto de la restauración en la hotelería, ¿no? Como consejo, aparte evidentemente, nosotros somos un sector bastante endogámico, nos gusta la gente que ha nacido en el barro y que se mueve en el barro, pero aparte de ese conocimiento o de esa experiencia práctica en cocina, en sala, en un momento dado en el oficio, etcétera, etcétera, ¿qué otros consejos les darías? Que lo disfrute. Yo creo que es una profesión muy de arte, muy de disfrutar, muy de llenar, ¿no? Satisfactoriamente. Es algo que no se mide, efectivamente, no se mide ni monetariamente, ¿no? Ni se mide, digamos, en una escala, porque efectivamente tienes días altibajos, tienes momentos, tienes temporada, como en cualquier trabajo, ¿no? Como decíamos antes, pero es una profesión muy apasionante. O sea, el que la vive realmente es una oportunidad para poder hacer, para poder enseñar, para dejar tu semilla, ¿no? En cada cosa que hagas, porque efectivamente, gracias, porque efectivamente cuando el cliente se va, es que se acuerda de ti, es que se acuerda de tu sonrisa. Nosotros con la parte de I'm Your Host, ¿no? Decíamos eso, es tan importante dar la bienvenida como despedirte, porque no se espera. O sea, cuando normalmente en los buffets los clientes salen, ¿no? Y nadie les dice que tenga un buen día. Se van con ese pensamiento, con esa última sonrisa. Qué Y importante probablemente... qué importante es. Y además, creo que el sector hotelero tiene la gran virtud de generar recuerdos en las personas de una manera muy impactante. Yo recuerdo los hoteles con mis padres de pequeños, es decir, yo creo que son recuerdos que realmente calan, ¿no? Porque es una experiencia
de convivencia 360 desde la almohada, el colchón, la comida, la piscina, las vistas. O sea, es prácticamente un 360 a nivel sensorial. Es que Parece un sector al final siempre se dice que la experiencia es la suma de una vivencia y de una emoción, ¿no? O del disfrutar de algo y una emoción. Entonces, bueno, yo creo que ahí, y como decíamos antes nosotros, la hospitalidad es un ejercicio de generosidad bárbara, porque quienes trabajan en la hostelería, entendiendo la hostelería como hotelería y restauración, que yo siempre, antes os reíais conmigo y me decías, tienes que hacer un podcast solo de esto. Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la hostelería incluye el alojamiento y la restauración. No hay hotelería y hostelería, hay hostelería en forma de alojamientos y en forma de restauración. Es decir, quienes formamos parte de este mundo, que se llama muchas veces o se resume en hospitalidad, e insisto, cruceros, hoteles, restauración independiente, restauración organizada, hostelería hospitalaria, ¿no? Los profesionales que dan de comer y de beber en los hospitales, somos per se gente generosa. Sí. Tenemos la cultura del sí y la cultura del abrazo y del cariño. El servicio. Y del servicio. La asertividad, la empatía. Y del sacrificio, ¿no? Lo llevamos en vena, ¿no? Y yo creo que eso, que lo hilo con una de las conversaciones, o sea, de tus primeros comentarios, el sector hotelero, que evidentemente también tiene sus cosas, pero generalmente nosotros, tú no lo sabes, pero nosotros llamamos, no, te lo comento, pero nosotros llamamos al comedor de personal, se le llama el comedor de familia. Sí. Bueno, antiguamente sí. Bueno, en muchos sitios se sigue llamando, vosotros ahora le llamáis el fútbol. El fútbol. Claro, al final es componente. Claro, al final estás 365 días, 24 horas ahí metido. Hay sagas familiares que han nacido en hoteles y han desaparecido en hoteles, ¿no? Es inevitable, es un sitio donde pasas mucho tiempo, pero como en general, en un 99%, el carácter, la forma de ser de las personas es generosa. Nunca te sientes solo, siempre te sientes arropado y de alguna manera hay mucha gente que te ayuda en un proceso que no es fácil, porque al final define una carrera profesional, lleva su tiempo, tiene sus altibajos, como dices tú, la ciclotimia, ¿no? Y ahí estamos. No sé si le queremos preguntar para algo. Yo quería decir una anécdota solamente, ¿no? Hilando a lo que estábamos hablando precisamente en uno de los hoteles, que siempre lo cuenta José Ángel, que es el CEO de la compañía. José Ángel Preciado, que si no, José Ángel Preciado. que no le hemos puesto el apellido. Sí que es verdad que en uno de nuestros hoteles, ¿no? A él se lo contaba un cliente, que además es conocido amigo suyo, concretamente en el hotel de Málaga, tenía el Metre, le ofreció a un cliente cuando se iba, le ofreció unos caramelos. Y el cliente dijo, no, gracias, no quiero tal. Le dijo, no, de verdad, lléveselos. Y dijo, no, quiero, gracias. Le dijo, lléveselos, por favor. ¿Tiene hijos? Sí, pues lléveselo, por favor. Y cuando se los dé, acuérdese de mí. Entonces, esa parte, ¿no?, de impacto, efectivamente, luego se lo contaba a José Ángel y le decía, es que me acuerdo de él. Qué bueno. Ha generado, ¿no?, esa conexión emocional. Una vivencia con una emoción. Y se queda igualado. Una experiencia. Nos estamos quedando sin tiempo, Vicky, pero hay una pregunta ritual que vamos a normalizar siempre con nuestros invitados, que es, si tuvieses que escribir en una servilleta un consejo para la Vicky adolescente hace 20 años, ¿qué pondrías? Pues daría el consejo que me dio mi madre, y es aguanta. Aguanta, sé fuerte, adáptate, ¿no? Siempre que vienen las circunstancias que a veces no son buenas, siempre la vida te sorprende para bien. O sea, es verdad que yo soy positiva por naturaleza, me han inculcado, me han educado, pero es que también así lo he recibido, ¿no? Creo que cuanto más generoso eres, más también te llega. Entonces es verdad, ¿no?, que yo en temporadas de mi vida, mi madre siempre me decía, ¿lo estás pasando mal? Aguanta. Aguanta, porque eso es lo que te hace ser fuerte, eso es lo que te hace aprender, eso es lo que el día de mañana precisamente vas a sacar, ¿no?, ese recuerdo, esa fortaleza, esa parte. Yo diría siempre, ¿no?, que trabajen, que aguanten hasta cierto punto, siempre dentro de un límite, ¿no?, efectivamente. No, pero la resiliencia, ¿no? Sí. Hay que seguir. Oye, Vicky, muchísimas gracias por tu tiempo, por venir a Mesa Abierta. Espero que... Lo he disfrutado, sí, súper cómoda. Era el objetivo y bueno, aquí siempre tienes tu mesa.